Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de libros.com. Hoy tengo el placer de charlar con Montse Laviaga, que es una emprendedora que tiene una relación, diría, un poco especial con las mariposas. Ahora veremos por qué. Buenos días, Montse, ¿cómo estás? Hola, buenos días. No sabía que ibas a empezar por ahí. Me trae de cabeza los últimos días. Ya lo siento. ¿Qué te pasa con las mariposas? ¿Qué te pasa? Bueno, de hecho, hoy me ha hecho mucha ilusión porque José Denso me ha pasado una presentación que va a poner en una charla dentro de poco y hay una mariposa ahí. Digo, un tío poniendo una mariposa, está tan relacionada con el símbolo femenino que digo, a ver, con las mariposas. Pues ya llevo un tiempo y las uso mogollón. Las tengo en la cortina de la ducha, en mi esto del ratón, allá donde voy como haciendo mariposas. Pues básicamente me busqué como una representación simbólica de temas de transformación y me la quedé. Y llevo usándola pues un año y medio y para mí es eso, ¿no? Transformación, metamorfosis. Y luego estuve indagando sobre las mariposas monarcas en concreto y me hice con la historia y tiene además toda una movida sobre innovación evolutiva que me gustó mogollón. Que si te interesa te cuento, pero igual no es el sitio. Voy a hablar Me de interesa, o sea, me monarcas. interesa. No tengo mucho preparado para la entrevista, así que, ¿qué son las mariposas monarcas? Venga, va. Pues a ver, es bastante curioso porque, bueno, aparte de que pasa de huevo, gusano, se hace la crisálida y luego pasa a ser mariposa, ¿no? Y cuando son mariposas, estas viajan desde Canadá o una parte de Estados Unidos hasta México. O sea, se hacen una burrada de kilómetros y a la ida, que los hacen con más o menos buen clima, no lo hace una mariposa, no hace todo el viaje, sino que lo hacen intergeneracionalmente. Es decir, Ujú. que por el camino la mariposa pone los huevos y muere y sus hijas siguen el trayecto y siguen el camino y saben a dónde van. Y a la vuelta, cuando lo hacen, la temperatura ya es más baja y no es un animal que inverne, pero se ponen a invernar y si la vida de las mariposas a la ida es de 1 o 2 meses, a la vuelta Ujú, lo logran hacer entre 7 y 9 meses por la invernación que hacen. Entonces, ujú. están bastante sorprendidos cómo ha evolucionado. Se cree que viven desde los dinosaurios desde hace millones de años. Y eso, y hablan de que hay una innovación evolutiva, de cómo han ido ellas innovando, o sea, evolutivamente, para poderse ir adaptando al entorno. Y me parece, bueno, pues me lo llevo a la simbología esta de resiliencia, de moverse, de no quedarse atrás, incluso aunque te cueste la generación, ¿no? De, oye, pues hay que ir un propósito, ¿no? Hay que ir para allá. Y eso, y la adaptación al cambio tremenda. Entonces, para mí es todo eso. Y es contra lo que lucho de que luego cuando intentamos usarla me dices que recuerda poesía y romance. Digo, ya, pues es que también tiene otras lecturas, ¿no? Y es la que le intento dar. Pero no sé si se me tacha de mujer y mariposa romántica y ahí me quedo. Puede ser, pero contra eso intento luchar. No, es muy, muy interesante, la verdad. Monse, estás escribiendo un libro de tu experiencia emprendedora en los últimos 10, 11 años. Se llama No te quedes atrás, cómo los fracasos se convierten en éxitos. Cuéntanos un poquito, Metamorfosis emprendedora, que te has dejado la parte perdón, de... perdón, 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 una parte súper importante. Cuéntanos por qué quieres hacer este libro ahora, qué ha despertado en ti para dar ese paso. Vale, bueno, pues básicamente yo creo que el haber cerrado un ciclo en mi vida. Entonces, yo he emprendido, he llevado un negocio durante 11 años, casi acaba en drama en cuanto a que pues por cuentas de la empresa no lograba tener los números y decidí que era momento ya no podía seguir apostando por él y me iba a concurso de acreedores o lograba vender la empresa, ¿no? Logré venderla en un tiempo, la verdad es que bastante récord. Y luego he estado continuando trabajando pues, como empleada, ¿no? En mi propio negocio durante un año y medio más. Recientemente me he salido y me invitaron a una charla en el Nos Day, que es un evento que se hace en Galicia muy riquiño de emprendimiento, y me invitó Alex Granado de No Code, que desde aquí le mandamos un saludito, que está también en campaña sacando un libro con vosotros.
Y me invitó en los Day pues para justamente hablar de los aprendizajes de haber emprendido. La cosa es que cuando me invitaron yo todavía seguía trabajando en lo que es mi negocio, ¿no? En fotografía y comercio. Y para cuando ya se acercaba la charla yo ya había dejado el trabajo. Entonces, claro, a la hora de preparar la charla, para mí era voy a hablar de todos los aprendizajes y encima, como acabo de cerrar ciclo, fue un momento bastante introspectivo, creo que se dice, junto con un par de lecturas clave que estaba haciendo de libros por aquí. Y, y dije, jova, pues de aquí creo que puede interesar a más gente, ¿no? Y luego viendo también el recibimiento de la charla, pues me animé a plasmarlo en un libro y eso, que se llama No te quedes atrás, con la idea de poder ayudar a la gente con los aprendizajes que a mí me ha dado emprender, básicamente. Ujú. Yo estaba en esa charla, bueno, allí te conocí yo, porque no hablamos en ese momento, hablamos después, pero a mí me llamó mucha atención cómo comenzaste la charla, porque lo primero que dijiste fue, vale, he preparado una charla mucho más extensa del tiempo que tengo, y lo que se va a proyectar es la parte extensa, porque no he pasado la parte corta. Entonces a mí eso ya digo, bueno, esto promete. Y, y me gustó mucho que fuiste muy directa desde el primer momento, ¿no? Y cómo expresas tus aprendizajes, los errores. Creo que es muy interesante, ¿no? Ese enfoque que haces de manera tan directa y ser capaz de contarlo tan abiertamente. ¿Por qué crees que no se quiere hablar tanto de fracasos? Pues no lo tengo muy claro. O sea, hay una parte, la gente me lo dice continuamente, ¿no? Que soy que toda mi comunicación es muy directa, pero es que yo soy así. De hecho, me ha traído problemas muchas veces, porque muchas veces no tengo filtro. Y he tenido que, de hecho, cambiar mucho a la hora de empatizar y no ser tan directa como yo pienso, como yo tal, sino bueno, te voy a decir esto, pero sé que tu parte, me ha costado, lo tuve que adaptar mogollón, ¿no? Entonces, para mí es naturalidad, es como soy yo, esa parte directa, y luego como tengo esa parte también un poco de sin filtro, pues junta las dos cosas y pues te estoy contando a lo mejor las cosas que a los demás a otros les puede costar un poco más, ¿no? También es cierto que yo antes de emprender me metí en mundos de publicidad, cine y televisión y notaba todos los mundos muy herméticos, muy de no compartir, muy de tal, y yo no me sentía ahí que fluyese. Yo vengo de una familia de 11 hermanos donde se habla quizás no de profundidad, pero yo bueno, me he desenvuelto pues, con muchos niños en casa, con lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Y yo perdí a mi madre pronto, entonces como que ya hay algunas cosas en mi vida que me han hecho enfrentarme a ciertas cosas, ¿no? Y cuando arranqué con la parte con el e-commerce, en este sector, yo he notado mucho que el ambiente del sector era muy diferente. O sea, yo pasaba de un mundo súper cerrado, que no se compartía nada y que para subir escalafones era mucho enchufismo y digo, pues no sé, a ver, cómo aquí, y al e-commerce de brazos abiertos, cuéntame cómo te ayudo, pues mira, yo te cuento esto, oye, nos tomamos un café y no sé qué, de compartir, de compartir, de compartir, de compartir. Que luego lo he visto muy relacionado con el mundo startupero. O sea, me ha recordado mucho a ese mundo startupero, ¿no? Y yo creo que hay una parte de que cuando se está trabajando en la incertidumbre o con un nivel un poco más alto de incertidumbre o lo que llaman también la parte quizás menos explotadas de los mercados, ¿no? Lo que llaman el océano azul. En general, ¿no? Cuando estás un poco en esa parte, sí que hay esa tendencia pues de más de compartir y de ayudarse, porque eso tiene ya mucho mucho valor en sí mismo, tanto para el que ayuda como para el que le ayudan. Porque además, aunque no lo hagas por eso, muchas veces luego se da la vuelta, ¿no? A la tortilla, ¿no? En cambio, pues a lo mejor en mundos o sectores que esté todo más explotado, ¿no? Donde tienes que ser o se tiende a ser más hermético con la información porque a lo mejor compartir es muy dañino. De hecho, yo me he encontrado muchas veces muchos comentarios, incluso mi propio equipo, de no cuentes eso, no cuentes cómo lo estamos haciendo con la IA, porque la competencia nos va a ver y nos va a copiar.
sea, yo he recibido tantos comentarios de ese tipo de no cuentes eso, que es nuestro santo grial. Digo, a ver, qué tal gilipollez. ¿Te crees que si no me lo oyen a mí no lo van a escuchar en una semana en otro lado? O sea, deja de pensar en limitarte, en que lo que tú vayas a compartir tiene que haber sentido común, pero a mí nunca me ha dado miedo, nunca no, pero no me ha dado miedo a hablar con el miedo de, oye, esto lo pueden aprovechar en mi contra. Obviamente por la competencia lo ve y lo usa, pero que te estén copiando dicen que es bueno, porque eso quiere decir que van por detrás, ¿no? He intentado siempre quedarme con esa creencia. Dirías que te ha traído más cosas buenas que malas, ¿no? El ser tan directa y... Mira, si tan no abierta. hubiese sido así, no hubiese vendido la empresa en los momentos tan difíciles en los que lo vendí. Estoy absolutamente segura de ello. Por poner un poquito en contexto a los oyentes, cuéntame qué es o qué era fotografía e-commerce. Pues Foticommerce es un estudio de fotografía y vídeo especializado en comercio electrónico, es decir, realizamos fotos, vídeos de producto para tiendas online. Es un estudio que monté hace 11 años en Madrid. Empecé yo como fotógrafa. Poco a poco fui metiendo equipo hasta que llegó a un volumen de 35 personas, el pico más alto. Para mí esto es un hito y de hecho lo cuento, antes no lo contaba mucho, pero ahora que hago el repaso, ¿no? Lo cuento porque para mí es de las cosas que más orgullosa estoy, ¿no? De haber llegado a tener un equipo tan grande que haya podido gestionar bastantes meses. No llega al año con esas dimensiones de equipo, pero la verdad es que ahí decía, joder, tengo 35 personas en el equipo. Y tragaba salía 2 veces, ¿no? Entonces, para mí es un hito del que estoy orgullosa y por eso lo cuento mucho, ¿no? Pero normalmente nos manteníamos en 12, 13. Dentro de que a lo mejor pues sí hubo 9 meses donde estuvimos en ese equipo dimensionado, ese 35 personas. Y no sé cuánto quieres que me enrolle aquí, pero más o menos definido está. Ya Vale, podemos seguir. paramos ahí. Creces muy lento, ¿no? O sea, digamos que siempre te has mantenido ahí. Bueno, empiezas tú sola, imagino, desde tu casa lo comentas. Ahora vamos un poco a esos inicios. Y de repente, bueno, sois 35, pero dura muy poco tiempo, ¿no? Ese equipo de 35 personas dura muy poco. Es decir, creces de manera lenta, pero caes Sí, o muy sea, rápido. esos 35 llegaron ya, si son 11 años de historia, esos 35 personas ya estaban en la parte más final, estaban más pues, en el año 9 de la empresa. Ujú. O sea, Vale. normalmente hemos ido, pues empezamos por menos, obviamente, 1, 2, 3, 4, y mi número más o menos ha sido mantenernos en 11. Ha sido como el 11, 13, ha sido más o menos las personas que hemos estado en el equipo más constantemente. Esos han sido los números más estables, más medios. ¿Cómo vives esa caída tan drástica o tan rápida? ¿Caída A de 35 nivel. a 11 otra vez? Claro, porque tardas 9 años en escalar a 35 personas, pero de repente en menos de un año se complica la cosa. Ya la sabía, porque nosotros pasamos de 13 o de 15 a 35, más o menos por un proyecto en concreto. Entonces entró un proyecto en concreto que, de hecho, recuerdo cuando salió, que el equipo me dijeron, no deberíamos haber cerrado esto porque no estábamos preparados para ello. Y efectivamente, no, en parte no estábamos preparados. Pero yo les decía, digo, tú eres subnormal. ¿Cómo que no habría que decir que no a esto? De hecho, fue lo que nos reportó muchísimos beneficios y lo que luego nos permitió durar un poco más. Nos dio un pulmón que te mueres. Y a nivel de gestión fue muy bonito y el proyecto salió muy bien. Entonces, solo que a la gente le invadía el miedo. Entonces, no lo recuerdo demasiado complicado, porque como era por un proyecto en concreto, monté como un segundo equipo que le daba servicio a ese proyecto. Y todo estaba ligado a ese proyecto. Entonces, en ese proyecto, en cuanto se fue, todo lo que habíamos dimensionado se diluyó también. Entonces, fue bastante sencillo. De hecho, me trajo al revés cosas buenísimas porque nos dio una economía que no habíamos tenido antes, jamás. Y también la project manager que dirigió ese proyecto, luego me la quedé, porque una bellísima persona y que trabajaba fenomenal, ¿no? Entonces, para el equipo fue más difícil que para mí. Para mí fue bastante sencillo y natural. El equipo, eso, de repente veían como algo monstruoso y como también había montado un equipo paralelo para que
lo veían como si fuese otra cosa. Entonces, a mí a veces me dan ganas de darles como capones, en plan de que no es otra cosa, que es lo mismo. Y había como, no, es que esto es mío porque lo necesito aquí. Y no había como esa piña de equipo de trabajo, sino que había como dos, ¿no? Entonces, en eso tuve que trabajar bastante. Porque notaba eso, ¿no? Digo, pero probablemente todo fuese falta de haberlo comunicado mejor o no sé, pero noté más ese problema más con el equipo, con el equipo de siempre, que con otra cosa, ¿no? Y bueno, obviamente me convertí, también fue un reto la parte más administrativa. Me convertí en recursos humanos y te encierras en unas tareas que no es las que por las que tú hubieses firmado, ¿no? Por así decirlo, pero te toca hacer. ¿Qué cosas hubieras hecho diferentes ahora ya que hace 2 años o año y medio que no estás ahí? Has tomado un poco de distancia. ¿Qué decisiones tomaste en aquel momento que ahora cambiarías? En todo el periodo de foto, Sí. pues para empezar, creo que subestimé, no supe ver cuando arranqué lo que tenía entre manos. O sea, y eso no lo puse suficientemente en valor. Por ejemplo, podría haber cobrado más. Y de hecho recuerdo que en una ponencia un fotógrafo me dijo, cobras demasiado poco, como criticando. Y yo me reía, ¿no? Porque parte era... o sea, yo estaba cambiando mucho, la parte en el sector de la fotografía estaba cambiando mucho el cómo hacer las cosas. Y me lo tomaba como, bueno, le jode que esto exista y demás, y es que no entiende el valor de que esto es a volumen, ¿no? Efectivamente, no podían ser los precios que estaban en el mercado, pero a lo mejor no tenía que haberlos bajado tanto porque me hubiese podido dar un poquito más de un margen, ¿no? Entonces, haber cobrado más, el haber entendido que estaba montando un negocio con todo lo que eso implica, es decir, haber entendido más las finanzas, el saber lo que estaba haciendo, el montar el negocio, porque yo era fotógrafa. Y luego poco a poco me fui haciendo, tardé en coger el rol del CEO, o sea, en la firma estaba desde hace mucho tiempo, pero en ejecutarlo bien tardé mucho. Y fue una falta de muchas cosas, pero quizás en parte de las reflexiones que ando teniendo últimamente sea una falta de curiosidad. Ha sido una falta de curiosidad de todo, ¿no? De cómo qué es un negocio, cómo tiene que ser un negocio, qué cosas necesito, qué es un CEO, qué cosas tiene que hacer un CEO, que es una cosa que luego detecté en mí, que quería mejorar y luego mejoré, ¿no? Pero yo creo que quizás con eso pues bueno, me hubiese picado más el gusanillo y hubiese entendido más lo que estaba haciendo. Vamos, ¿Crees que es eso es fácil, algo? ¿no? Hablar para atrás. Claro, claro, pero ¿crees que eso es algo que se puede dar desde el principio cuando montas un negocio? O, porque es No, una cosa que yo tengo también, ¿no? Que he hablado también con otros emprendedores, ¿no? Quizás esa reflexión siempre llega después, ¿no? Porque cuando empiezas un negocio tienes ciertas cosas que se escapan a tu control por falta de inexperiencia o porque estás en otras cosas y aunque supieras que tenías un negocio entre manos, aunque no hubieras podido ejecutar de la misma manera, ¿no? No sé si tú lo ves así y crees que ahora si tuvieras que emprender un nuevo negocio lo emprenderías de la misma manera o cómo ves eso. a ver, es que lo que cambia es lo que aprendes por el camino. Entonces, obviamente, pues yo creo que casi cualquier persona a cualquier ámbito de su vida, ¿no? Con lo que se sabe ahora, ¿comportarías exactamente igual con lo que hayas hecho hace 10 años? Probablemente la respuesta sea no, porque ya sabes lo que has andado, ¿no? Entonces, con lo que sí yo sé ahora, obviamente haría las cosas mucho más diferentes y, y probablemente fuesen mejor para el negocio. Nunca lo sabremos porque no hacemos esa doble vida, ¿no? Pero sí que lo que tengo ganas es de todo lo que te he aprendido, que ya no puedo aplicar en el pasado por razones obvias, sí que me gustaría aplicarlo en un segundo. Y es, oye, pues ya que lo hice así por esa parte de no saber, de inconsciencia, bueno, de experimentación también, que lo hace así por el contexto que fuese, pues ahora me gustaría hacerlo más consciente, menos inconsciente. Ujú. No sé si con eso respondo a tu pregunta.
Sí, sí, perfectamente. Ya me contarás cómo lo haces. A mí me resulta muy complicado imaginar ese momento, ¿no? Porque ¿Cuál? eh, el momento de iniciar un negocio al final, o cómo lo hemos hecho nosotros, ¿no? O cómo lo hace mucha gente, al final es como una evolución de algo que te gusta, algo que te atrae, no hay una planificación, sobre todo cuando eres muy joven, no hay una planificación inicial de, vale, voy a buscar a ver qué idea se me ocurre para cómo montar todo y cómo estructuro todo y tengo la financiación, tal. Creo que con ese pensamiento la mayoría de las cosas no se iniciarían, ¿no? Creo que hace falta un puntito de inconsciencia, un punto de desconocimiento para poder, un salto al vacío, ¿no? Para poder empezar a desarrollar. Y no sé si ahora tú con la situación que tienes, estás en ese momento de, o te apetece, bueno, voy a pensar a ver qué encuentro, a ver qué me apetece hacer y a ver cómo encaja todo, o te lanzarías también de manera inconsciente o dando un salto un poco más al vacío de, venga, va, me lanzo a esto y a ver, a ver a dónde me lleva, Hay con la una de las, experiencia que ya tiees. hay una de las cosas que he entendido recientemente, que es, hay una frase, me quedo, no sé de quién es, pero es el arte de los negocios, ¿no? O sea, entiendo el negocio como un arte. Entonces, yo que soy una persona un poco creativa, o sea, tiendo a la creatividad y tiendo a una parte artística dentro de que no hago nada de arte, ¿no? Pero tiendo como a esa, un poco a esa rama. Me gusta mucho entender los negocios como un arte en sí mismo. Y luego también soy una persona que me gusta, busco un poco la adrenalina y el Ujú. divertirse esa parte de aventura, ¿no? Me despierta, me gustan las pelis de terror, o sea, me gusta sentir esa parte de... "Uy". Y quizás antes, antes de emprender, proyectaba todo eso más a lo mejor pues, en deportes de riesgo o buscaba aventuras un poco más vivencias, sobre todo vivencias un poco más que me llevasen a esto, y he visto que con el negocio siento eso ahí. Quiero decir, ya no me hace buscar cosas externas, sino que lo puedo vivir en esa parte de me tiro al vacío, me arriesgo y esa adrenalina me la está dando los negocios. Y eso lo he entendido más tarde. Ujú. Entonces, de hecho, me sorprendía mucho cuando yo dejé hace un mes mi negocio, ¿no? Y el grupo donde estaba como directora de innovación y comunicación. Cuando lo dejé, lo que más me decía la gente y me sorprendía es qué valiente, no tienes nada. ¿Y dónde vas? Digo, todavía no lo sé, pero aquí ahora mismo ya no quería estar más. Y me llamaba mucho la atención esa de qué valiente, porque no me sentía yo que estuviese haciendo algo valiente, pero porque quizás esté cómoda ya en esa parte de incertidumbre, en esa parte de tal. Sí que es cierto, yo cuando empecé a hacer fotografía e-commerce fue como algo muy orgánico y no fue planeado, como bien dices, de pongo un proyecto, hago un business plan y no, fue todo mucho más natural y menos estratégico quizás. Pero ahora siento que estoy en una etapa estratégica donde tengo ganas de volver a meterme en ese jaleo de emprender, cuando creí que hace 2 años no iba a volver a emprender, porque cuando estaba con el agua al cuello decía, ni de coña me vuelvo a meter aquí. Ha sido estar 1 año y medio asalariada para decir, pues va a ser que sí que me gusta. Y entender toda esta parte de que te digo de la adrenalina, del arte, del riesgo, que he dicho, pues sí, pero me lo tomo como una parte estratégica para poder definir bien mi movimiento, ¿no? Si fotografía e-commerce ha sido una decisión más o menos rápida e inconsciente que me ha durado 11 años y que ha tenido una repercusión brutal en mi profesión, me gusta pensar que lo que pueda llegar a hacer ahora va a tener una repercusión tan grande o más en los próximos 10 años y que va a tener ese crecimiento personal y profesional exponencial como el que he podido llegar a tener, ¿no? Entonces, me gusta y también tengo la oportunidad de poderme, bueno, hay gente o situaciones en las que, oye, no, es que tendría que coger algo corriendo porque tengo la necesidad, pues tengo la suerte de poder parar y decir, venga, y ahora estoy sembrando muchísimo para lo que pueda surgir. Ujú. Ahora hay mucha incertidumbre y también hay mucha montaña rusa en muchas cosas. ¿De dónde te crees que te viene ese gusto, esa comodidad por la incertidumbre? ¿Siempre lo has tenido o es algo que se ha generado con tu etapa emprendedora o te viene de atrás? Pues no lo sé, sí que es cierto, o sea, la parte de adrenalina y, a ver, incertidumbre quizás haya tenido siempre en el sentido de que yo no miraba demasiado al futuro, ahora ya sí que miro, pero yo no miraba demasiado al futuro y iba un poco por donde me llevaban los mares, ¿no? Y las corrientes un poco.
Sí que es cierto que no sabía lo que iba a venir después. Entonces, la vida ya en sí misma es incertidumbre, para empezar, ¿no? Quizás, o sea, yo he visto a mi padre es empresario, he visto a mi padre levantar un negocio de no tener nada a montarse su negocio, que luego le ha ido bien y lo ha podido también vender, ¿no? Pero a mí no me atraía o sea, yo no veía ahí un ejemplo en el que trabajar. Sí que siempre he entendido el trabajo como algo de esfuerzo y algo a tomarse en serio, eso es desde siempre, pero no tenía unas ambiciones brutales. Entonces, yo creo que me ha venido muy bien la influencia también que he tenido en mi círculo cercano, el haber visto emprendedores, el haber visto cómo era guisárselo, y eso me ha inspirado mucho, mucho, mucho. Y quizás eso, por con quién me he rodeado al final, que me he empapado muchísimo de esa cultura y he visto crecimientos personales muy bestias que he dicho, pues yo también quiero eso. Dices que antes no veías tanto al futuro y que ahora sí miras un poco más allá. ¿Qué es lo que te hace que mires más adelante? La consciencia, o sea, el saber lo que estás haciendo. Y sobre todo, lo que realmente me hizo fue entender que yo cuando empecé, entender que tenía que hacer un cambio y tomarme mejor el negocio y gestionar mejor el negocio. Eso fue lo que me hizo, Monse, tienes que mirar al futuro. El querer ser mejor CEO de lo que estaba siendo, o sea, radicalmente. Con toda la parte del COVID, que empezamos toda una parte de teletrabajo, yo ahí, gracias al teletrabajo, me pude salir de lo que era el estudio, de estar físicamente ahí y salirme un poquito del barro, dentro de que en el día a día había barro, obviamente, o sea, estaba en el barro, pero yo ya no estaba en la oficina metiéndome en todo, porque al final una cosa que has parido tú es que te lo sabes al dedillo y cualquier cosa que ves estás ahí. Entonces, el no estar ahí, aunque estuvieses en remoto y demás, me dio también, y por el tamaño de empresa, también que antes te comentaba, ¿no? De los 35 y demás, ya te permite no estar ahí y estar mucho más en la capa de gestión. Y ahí fue cuando además yo había visto hace relativamente poco, hace un par de años, a mi pareja, Corti, ponerse unos objetivos en una pizarra. Eso creo que fue el punto de inflexión. Yo le vi cómo se ponía unos objetivos en la pizarra cuando estábamos los dos un poco en la miseria, en los mileuristas y un poco en la miseria, ¿no? Y se dibujó unos números y dijo, yo voy a hacer un plan para llegar a estos objetivos. Y yo recuerdo ver esos objetivos y decir, ole, pues dale, ¿no? Y reírme para mis adentros, ¿no? Decir, pues si tú quieres hacer eso, adelante, no tengo ni idea de cómo lo vas a hacer. Y ahí se Pero quedó. te reías porque eran unos objetivos para ti, desde tu punto de vista, muy ambiciosos, ¿no? Sí, sí, y digo, una, ¿para qué? Y otra, ¿cómo coño vas a llegar a conseguir? O sea, yo veía muchos ceros ahí. Y yo decía, digo, no sé, chato, o sea, no tengo ni idea cómo lo vas a hacer. Y sí, voy a diversificar, tengo que conseguir con mi trabajo conseguir esto y luego voy a diversificar y tengo que tener otras fuentes de ingresos y con unas inversiones y con no sé qué. A mí me estaba hablando en chino. A mí me estaba hablando en chino completamente, ¿no? Entonces yo le decía, pues adelante. Pues la cosa es que pues a los 3 años de haberse puesto esa pizarrita empecé a ver cómo se empezaba a acercar. Obviamente no estaba en los números, pero se empezaba a acercar y había sembrado muchísimas cosas que en esos 3 años, o sea, atrás, que ahora que en ese momento le estaban empezando a florecer. Y dije, el cabrón lo va a conseguir. Y solo por haberse puesto un puto objetivo y hacerse un plan para llegar ahí. Fíjate qué básico. Qué básico, pero entonces yo entendí que yo me tenía que poner unos objetivos en la empresa. Tú ya estabas emprendiendo, ya tenías la empresa, ¿no? Sí, 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 yo ya estaba emprendiendo. O sea, pues a lo mejor eso fue pues a la mitad pues a los 5 años de estar emprendiendo que vi eso en la pizarra, ¿no? O a los un poquito, 3 años así. A los, eso, unos años después vi cómo se acercaba ese objetivo y para mí fue un absoluto ejemplo inspirador de ver, oye, pues si te pones objetivos que a lo mejor puedes ir ahí, ¿no? Y ya me empezó el run run de cómo se hace esto. Y me empecé a interesar un poquito más. Y empecé a hacer también un plan estratégico de tengo que salir del barro para poder dedicarle tiempo a otras, a ser CEO y no a estar aquí sacando mierda. Entonces eso también ya fui el objetivo salir del barro. Entonces cuando conseguí lograrlo, entonces ya me pude empecé a ponerme otros objetivos. Y, por ejemplo, me leí un libro que ya había escuchado que en la empresa de mi marido y en otras habían implementado el sistema EOS, que es un sistema
no sé cómo son las siglas, pero al final lo que te da es un método para gestionar un negocio. De hecho, me gusta mucho el subtítulo porque es Toma el control del negocio, que eso es lo que te decía antes, ¿no? Yo durante mucho tiempo en mi vida he ido con cómo me llevaba la corriente, en el negocio, en la vida, etcétera, ¿no? Y era el momento ya de decir, no, coge el timón y aunque la corriente me lleve para aquí, yo quiero ir por aquí, ¿no? O sea, ¿dónde quiero llevar el barco? Y bueno, empecé ahí. Y ahí y todo todo empezó a ir mucho mejor y a entender todo mucho mejor. Otra cosa es que ya tuviese muchos agujeros el barco y ya iba entrando mucha agua, ¿no? Pero al menos ya había cogido el timón. Y ahí es, yo creo, cuando empecé a mirar hacia el futuro y desde entonces cada vez miro un poquito más y no he parado. Hasta que me vi con un puesto de dirección de innovación que ni me lo creía yo, ¿no? Porque jamás había yo estado delante, jamás había estado yo delante. Siempre había estado, pues eso, detrás y en corriente. Bueno, ese es el pensamiento que tienes, ¿no? Pero delante estabas al frente de tu propia empresa y aún así Pero no me tenías la sentía. sensación, ¿no? Fíjate, pues, y cómo es la psicología, ¿no? Y cómo es el síndrome del impostor que hemos hablado tú y yo muchas veces, pero yo no me sentía delante. O sea, sentía que a mí me había llevado ahí a la corriente. Sí que es como, bueno, pues tengo esa parte, pues quizás de, pues no sé si de valentía, ¿no? O de inconsciencia o de tal, pues sí que me había metido pues en algunas cosas pues que no eran tan comunes, al menos en mi círculo, ¿no? Pero no fue estratégico. Fue porque la corriente me había llevado ahí y obviamente pues yo iba decidiendo esto sí, esto no, pero porque siempre podías dar alguna abrazadita, ¿no? Para coger una corriente más favorable que otra, pero yo no había, no sé, decidido tan estratégicamente como ahora, por ejemplo, lo que estoy decidiendo o lo que he decidido en los últimos años, ¿no? ¿Se puede, una vez que estás metido en la corriente que te está arrastrando, se puede reconducir? ¿Crees Todo, que sí. hay margen para reconducirlo? Claro. ¿Y cuál es el primer paso para hacer eso? Ser consciente y trabajar mentalmente para ello. O sea, yo, por ejemplo, o sea, una de las cosas que detecté era mi falta de curiosidad. O sea, yo creo que todos los seres humanos somos curiosos por naturaleza, pero es una cosa que tienes que cultivar. Y hay mucha gente que dice, yo soy muy curioso desde pequeño y desde pequeño hago cosas, tú mismo, ¿no? El otro día conversábamos sobre esto. Y hay mucha gente así, pero yo no. Yo no era así. Por lo que fuese, en mi casa somos bastante incultos en muchas cosas, ¿no? No había esa curiosidad. Hay muchos valores, pero esa no está. Y una vez que me la detecté, una de las cosas que hice fue el trabajarlo. Oye, pues si a mí me está pareciendo que no soy lo suficientemente curiosa, voy a crear hábitos que me hagan empezar a entender más cosas, a conocer más cosas y a generar esa parte de curiosidad, ¿no? Y ¿Cuáles es, son esos hábitos que pues te impusiste? empecé, por ejemplo, pues escuchando podcast. Y al principio me costaba un montón y me aburría un montón, porque yo prefería ir con música o no tener que elegir lo que iba a escuchar, ¿no? Y más, todo más random, ¿no? Pues empecé escuchando podcast, fíjate qué ejercicio más sencillo. Y al principio dije, bueno, pues una vez a la semana. Y me aburría, bueno, pues... y luego enseguida empecé como pues he aprendido esto de aquí, pues cómo mola esto. Y eso me daba también conversaciones, por ejemplo, con mi marido, que era también de los que hacía podcast, pues empecé escuchando, por ejemplo, su podcast. También eso me ayudó mucho. Y a la casualidad de que pues hablaba pues con mucha gente sobre negocios, sobre emprendimiento y empecé a encontrar valor en sí mismo. Oye, y luego podía conversar sobre esa conversación pues con mi marido y nos daba incluso tema de conversación. Entonces podía tirar el hilo y sobre todo sacaba aprendizajes. Entonces intenté empezar a coger hábitos de ese tipo, escuchar podcasts, al principio empiezo con objetivos bajitos, luego los voy subiendo, leer algún libro, suscribirme a alguna newsletter, enterarme de qué pasa en el mundo. Yo no me enteraba de qué pasaba en el mundo tampoco, porque entonces me puse como Al eso. día, ¿no? El otro día escuchaba, al final lo que acabamos pensando es o sea, lo voy a decir mal, pero porque no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero somos lo que hacemos con nuestros hábitos, o sea, nuestros hábitos
más luego lo que... Ay, ¿cómo era? Pensamos lo que hacen nuestros hábitos y no sé qué otra segunda era, pero al final lo que hacemos en nuestras vidas, Sí, lo que con quién nos consumimos, ¿no? Y lo que rodeamos, leemos, sí. justo, con quién nos rodeamos y qué nos metemos a la cabeza, eso es, por ahí van a ir nuestros pensamientos. Entonces es de vital importancia controlar eso. Y cuando controlas eso hacia donde tú quieres, entonces puedes salirte de la corriente y coger absolutamente todo lo que quieras. Pero tiene que hacer un clic, o sea, tienes que entenderlo. Y a mí esa es la parte que aunque me la contaban, yo decía, sí, pero no tal. Y hasta un día, que no sé exactamente, porque no tengo el momento, pero me hizo clic y lo empecé a entender. Y ha habido como varios clics donde decía, ah, vale, ahora lo he entendido. Pero porque necesitas hacer esas conexiones neuronales y esas correlaciones. Y empiezas a conocer otro mundo. Antes de ir más al futuro, me gustaría que profundizáramos un poquito más en la gestión tuya como CEO de la empresa en momentos clave. Y me gustaría que habláramos un poco sobre el momento COVID, ¿vale? Porque creo que eso fue un punto de inflexión en el que cambian muchas cosas en la empresa, cambian muchas cosas en la forma en la que tú tienes de ver la gestión. ¿Qué pasa ahí? Llega el COVID, ¿en qué momento está la empresa y qué decisiones tomas y cómo el equipo reacciona a esas decisiones? Pues con el COVID la empresa estaba más o menos bien dentro de que nunca ha sido exuberante. Lo que fue difícil con el COVID fue el equipo. Al principio yo no me quería ir a casa porque siempre había trabajado en el estudio y de hecho lo sentía como que abandonaba el barco. Es que era tal cual. Como, o sea, ¿sabes la sensación del capitán tiene que quedarse ahí amarrado y es el último que se baja y es el que se muere y todos los demás se salvan? Pues tenía como esa sensación de que tenía que hacer eso. Me dijeron, Monse, lárgate a casa, ¿no? Y al final me fui. Porque al final solo necesitaban estar ahí los fotógrafos y todos los demás nos podíamos ir, porque todos los demás podíamos hacer trabajo en remoto. Entonces sí que es cierto que, bueno, pues al principio obviamente pues todo el mundo a casa pues se cerró todo, luego hice un ERTE porque muchos clientes o no nos podían mandar cosas porque no podían ellos tampoco ir a la oficina o etcétera. Entonces hice un ERTE, pero muy poco a poco o sea, poco a poco fui recuperando a la gente porque los clientes empezaron a incluso necesitarnos más porque como tenían mucho chapado, necesitaban tirar más de externo porque incluso los que lo tenían a lo mejor el estudio internalizado necesitaban seguir vendiendo, ¿no? Y había algunos sectores que como con el COVID pues estaba yendo bien, pues no querían dejar de vender. Entonces, para eso seguíamos necesitando hacer contenido. Entonces, a nivel de negocio no paró demasiado. Lo que pasó es que luego, cuando se normalizó un poco la situación, yo ya vi que el remoto me había gustado, me había incluso desbloqueado el pensamiento de, es que a lo mejor no tengo que vivir en Madrid, viendo que puedo trabajar fuera en remoto, ya tenía conversaciones en mi pareja de la posibilidad de irnos fuera de Madrid a vivir. Porque Estaba tú eso sobre la no mesa. querías vivir en Madrid. Teníamos el sueño de cuando, oye, la típica, ¿no? De cuando nos jubilemos podíamos vivir en la playa. Pero mi suegro murió joven y ese, por ejemplo, era el sueño de ellos, de mis suegros, de vivir en un piso en Pontevedra. Nunca lo pudieron realizar porque mi suegro se murió. Entonces o sea, eso llegó a nuestras cabezas, llegó, ¿no? Entonces, ya nunca sabes y nunca puedes dejar poner algo tan lejos, pero que nos ataba a Madrid y yo tenía un negocio en Madrid y que iba todos los días. Entonces, ¿cómo coño iba a irme yo de Madrid, no? Entonces, eso nos ataba. Pero con el COVID vi que ya no me ataba eso, entonces se volvió a poner eso encima de la mesa y empezamos a mirar opciones. Y incluso empezamos a ver cómo podía beneficiar al negocio que yo me fuese de Madrid. Por eso luego elegimos Alicante, porque Alicante, por ejemplo, tiene la parte de Elche, que es donde se fabrica, es una factoría de calzado y para nosotros era pues muy estratégico, ¿no? Entonces, cuando yo ya decido que no solo va a haber remoto, sino que encima me voy a ir fuera, esto tardé más tiempo en comunicarlo, pero que vamos a seguir en remoto, empezó a haber un movimiento anti-teletrabajo para la gente que estaba presencial. Y eso yo lo tenía que haber, me hubiese gustado haberlo visto con la claridad con la que la vi después, porque lo hubiese tenido que coger de raíz para pararlo. Es Eso se curioso eso, convirtió. ¿no? Porque
creo que ha pasado como al revés, ¿no? Como que una vez que se empieza a salir de la pandemia, la gente le gusta el teletrabajo, quiere teletrabajar. ¿Y por qué Claro, crees que pero pasa al revés en tu empresa? Claro, pero en mi empresa estaba desequilibrado en el sentido que había gente que tenía que ir sí o sí Ujú. presencialmente, que eran los fotógrafos, que no tenían Sí. opción de teletrabajo, y otros sí que tenían la opción, ¿no? Entonces empezó ahí un movimiento desde la parte presencial, Ujú, contra los que estábamos en casa, contra el teletrabajo. ujú. Y ahí se empezó a formar un ambiente muy malo. Y tuve que hacer muchísimo trabajo con el equipo para y reuniones y hablar y comunicación y no sé qué, y evangelizar y no sé cuántos, con eso. Cuando a lo mejor lo que tenía que haber hecho es despedir a una persona, que era la que había liderado un poco todo esto, y se hubiese acabado el problema de raíz. Pero digamos que no lo supe ver o hacer mejor, ¿no? Y eso me llevó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Lo acabé solucionando pero quemó muchísima energía, muchísimo tiempo y fue realmente un absoluto reto el que la gente comprase la cultura del teletrabajo y que no hubiese Claro, porque, problemas con ello y que fuese de verdad real, que estuviese ok. claro, porque te pilla un poco por sorpresa, ¿no? Al final tú tenías muy establecido el mecanismo de trabajo, llega la pandemia, te da un giro todo y eso coincide con una decisión personal, ¿no? Al final tienes que equilibrar ese sentimiento de, vale, yo estoy tomando esta decisión porque a mí me interesa a nivel personal y esto le está afectando al equipo. En algún momento te sientes ahí como que estás traicionando lo que llevas haciendo un montón de tiempo por una decisión personal. Sí, de hecho, hay una parte. Nosotros al final, cuando nos mudamos a Alicante, nos mudamos a 10 minutos andando a la playa. A mí me daba reparo estar cerca de la playa porque me daba la sensación de que se podía ver diferente a como era. Creo que me daba miedo que se viese, y de hecho a veces se veía, como que mira la jefa cabrona que vive en la playa y nosotros estamos aquí puteados yendo al estudio, cuando no era la razón, ni era la realidad, ni mucho menos, pero es lo que se podía llegar a ver, ¿no? Entonces intenté trabajar mucho en la comunicación para que no se diesen esas cosas, pero Pero bueno. por qué crees, Monse, o sea, por qué te preocupa esa visión de... Imagínate que tú vives en la playa y tienes un negocio que con un estudio en Madrid donde tienes a gente contratada que va a hacer, tiene que ir allí, ¿no? ¿Por qué te cargas con esa responsabilidad de qué pensarán? O sea, Supongo que son inseguridades, porque en el fondo cuando te afecta lo que piensan los demás de ti es un tema de inseguridad, ¿no? De hecho, tuve bastante problema y quiero publicarlo ahora en Instagram, pero todavía no he reunido lo haré, pero todavía no he reunido el coraje, pero por mis cojones que lo voy a hacer, que no tengo. Yo cuando vendí la empresa, no, perdón, nosotros cuando estaba yéndome a concurso de acreedores, a la vez estaba firmando la hipoteca de mi casa. Luego coincidió que no me iba a concurso de acreedores, pero logré vender la empresa. Y ese fue el momento de la firma, pero fue porque coincidió. Nosotros tenemos la suerte la suerte buscada también hemos elegido, ahora no estamos en Alicante, estamos en Castellón, que es la quinta provincia más económica de España. Es decir, la casa que tengo no la podría tener en Madrid, la tengo en Castellón porque he elegido vivir en Castellón porque es más económico, ¿vale? Claro, todo esto la gente no lo tiene en la cabeza, ¿no? Pero entonces coincide temporalmente que yo firmo la hipoteca de mi casa con la venta de la empresa. Yo cuando vendí la empresa no vi un duro, lo veo más tarde, pero eso la gente pues no tiene el detalle. Entonces, ¿qué pasa? Coincide con que yo estaba hablándole a los chicos de, oye, que igual os vais a Fobesa, os vais a todos a concurso de acreedores, que yo no tengo dinero para pagar, pero por otro lado, me estoy comprando una casa con piscina. Eh, mm, yo al principio no me podía bañar en la piscina por un remordimiento que es que, digo, pero si es que, y mi marido me decía, quítate eso, porque es que no va a ningún lado. Digo, pero es que me siento mal. Y no era capaz de publicar cosas en Instagram sobre mi casa, por ejemplo. Digo, es que me siento mal, es que tengo piscina. Dice, pero que, tía, que no has robado a nadie, que no le has quitado a nadie, que esto viene de otra cosa. O sea, que viene de todo lo de atrás, que ha coincidido temporalmente, que es que no.
pero no, se podía no ver así, de hecho no se veía así, y yo notaba como eso me era la empresaria cabrona. La empresaria cabrona de mírala, o que pudiese, yo siempre he sido muy directa y muy transparente, que pudiese, me preocupa que la gente piense que no hay transparencia o que le están tangando en algo, me preocupa. Entonces, no sé si es inseguridad o es como es un valor para mí el tema de la transparencia, pues cuando creo que alguien duda de ella, me esfuerzo mucho en intentarla dejar clara, pero sería mucho más beneficioso no tenerme que preocupar de ello, ¿no? Entonces tengo que subir la foto Y de la piscina. es que todavía no has resuelto el tema. Pero lo voy a hacer en breve. Vale, Contando vale, esto vale, mismo en un reel. vale, Por mis vale, cojones vale, que se lo vale. subo. Vale, vale. Fíjate, después de casi 2 años todavía sigues con esa lucha interna, ¿no? Sí. Bueno, ya, o sea, ya ahora ya no me causa remordimiento, ¿no? Pero sí que tengo como el este de, tengo que hacer el check de, y lo publiqué. Me Ujú. falta eso como para ya haber pasado página con ese pensamiento, ¿no? Tan intrusivo, tan limitante. Fíjate que es un poco injusto, ¿no? Visto desde punto de vista, ¿no? Que al final es un poco parecido, pero es injusto que tú tengas que sentirte con esa culpa por tener la vida que tú quieres, personal, y cuando has apostado tanto y has arriesgado tanto, ¿no? Para poner en marcha un negocio que salga bien o mal. O sea, al final también yo tengo la sensación un poco que me gustaría que me contaras cuál es tu perspectiva, pero tengo la sensación de que al final la gente va a cuestionar cualquier cosa, te vaya bien o te vaya mal, ¿no? Y si te va mal, pues van a cuestionar lo que tienes porque te ha ido mal, pero si te va bien, es que también lo van a hacer. Sí, Porque aquí te digo dos cosas que a mí me ayudan a esto, ¿no? Yo entendí que el trabajo del CEO era muy solitario, lo entendí después. Yo no podía hacerme amiguitos en la empresa, no puedo tener amiguitos. Oye, a lo mejor a lo mejor conozco a mucha gente que tiene amigos dentro de la empresa y bien, o sea, pero a mí eso lo confundí, lo confundí. Entonces, el trabajo del CEO es muy solitario porque a veces tienes que tomar decisiones y luego no tiene por qué gustar lo que decides o lo que haces. Incluso tampoco tienes que dar tantas explicaciones en muchos casos. Yo he hablado de más o he dado más explicaciones de más, ¿no? Justamente por este ejercicio de transparencia. Entonces creo y sobre todo tampoco les puedes contar todas tus preocupaciones porque no les quieres estar preocupando todo el día. Les tienes que contar las cosas que tienen que saber, pero la responsabilidad que tiene el CEO no la tiene nadie más. Entonces les tienes que cargar con lo justo también al equipo. No les puedes andar diciendo, pues es que este mes no sé si te voy a poder pagar la nómina. Pues no, no lo hacía, pero son problemas que todos hemos pasado. Pues tú eso no puedes andar diciendo a los empleados, porque eso causa una inseguridad en el empleo donde están, que para ellos es un empleo. Em, pues entonces, por eso digo que el trabajo de CEO es muy solitario, ¿no? Em, y otra cosa te iba a decir, pero se me ha olvidado. ¿Cuál era la pregunta original? no me acuerdo, pero tengo otra. Vale. ¿Qué opinas de la cultura emprendedora o empresarial en España? ¿Qué opinas del otro día vi un vídeo Ah, de la ministra de Trabajo como promocionando un libro que era la abolición del trabajo, ¿no? ¿Qué opinas de eso, siendo emprendedora y queriendo emprender nuevos proyectos? eh, No sé si quieres entrar en política, no sé, pero no, o bueno. sea, no demasiado porque no soy buena, no, mi cultura no llega hasta ahí. Pero sí que es cierto que me preocupa que la visión en España sea que el otro día leía un porcentaje, ¿no? De que el 30% quiere ser funcionarios o ya lo somos, no sé qué métricas eran, pero me parecían elevadísimas, elevadísimas. Me preocupa que la gente entienda los trabajos como asalariados o con funcionarios como estables, que es parece lo que la gente quiere, estabilidad, pero es que la vida no es estable. Entonces me preocupa que la gente vaya buscando estabilidad cuando creo que eh, la parte chula y donde realmente aprendes está en ir gestionando la incertidumbre, porque el enfrentarte a lo que no sabes y al no sabes ni hacer ni lo que va a pasar, o sea, el crecimiento que te hace por dentro es mucho mayor. Entonces, y, y luego también hay una visión en España, y esto me recuerda a la segunda parte que se me olvidaba comentar, ¿no? Que contesta también esto,
que es la visión que tenemos nosotros de los empresarios. Nosotros vemos a Mancio Ortega o a los, no sé, a los empresarios de España, claves, que andan un montón de empleo y son una panda de cabrones. O sea, la sociedad piensa que es una panda de cabrones, el empresario que explota, ¿no? La empresaria que se compra la playa, seguro que se está forrando a toda nuestra costa. Y así lo habla un montón de gente. Y la visión que se tiene del empleado al empresario es negativa. De seguro se está forrando, seguro que no sé qué. Y tener dinero es malo. No se habla de dinero. Tener dinero es malo. Porque va a ser malo. Entonces, aquí se castiga. Al empresario se castiga socialmente. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, que la tasa de emprendimiento, o sea, no tiene nada que ver con la de España, es muchísimo más alta, a los empresarios se les hace plazas, se les pone nombre en las plazas, se les ponen nombres en las calles. ¿Tú has visto una Mancio Ortega tenga una calle o un monumento? Esto no ocurre. Entonces hay una cultura de que parece que vaya contra en un poco estas partes, ¿no? Y tampoco se promulga. Yo he emprendido quizás porque al final me acabo casando, pero para entonces era mi novio, porque me he juntado de coña, porque fue de coña, con un tipo que acabó emprendiendo. Y como yo lo vi y me contagié de eso y me metí en una patita de esa parte de emprendimiento, pues lo pude ver. Pero ni siquiera con mi padre empresario, para mí mi padre era el empresario probablemente cabrón. Ni siquiera vi en mi padre el ejemplo, ¿no? Lo tuve que ver desde otro lado. Fue bastante curioso. Entonces, creo que tenemos un sesgo a nivel de sociedad con la gente que emprende o con la gente que tiene dinero que nos limita. ¿Crees que eso se puede cambiar Mm. de alguna forma? No sé si desde arriba creo que, visto lo visto, no. ¿Crees que desde abajo se puede cambiar de alguna forma? Sí, de hecho, parte de escribir el libro es esto. O sea, el título también de No te quedes atrás, ¿no? Ya no es emprende, tienes que emprender. O sea, que cada uno elija su vida, está claro, ¿no? Pero yo he encontrado un valor ahí fuerte. Entonces, para mí no es tienes que emprender, pero tienes que ser curioso, tienes que... fíjate, un ejemplo que no tiene nada que ver, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Ayer salía con unos yo voy de vez en cuando a un coworking por aquí y salía a cenar. Me comentaba una chica que tiene unos hijos de pues, 8 y 6 años, por ejemplo, me decía que ahora le tocaba enfrentarse con la etapa con la estado de crianza y que no se veía, que no se creía que tuviese que trabajar psicológicamente esta etapa, que ya había trabajado mucho en su vida psicológicamente con un montón de terapias y demás, y que le estaba costando aceptar que tuviese que seguir trabajando. Y yo le decía, digo, pero la vida no va de eso, no va de parar, o sea, no va de mejorar y mejorar y mejorar y mejorar continuamente, ya sea en educación, en crianzas, en profesional, en personal. Entonces, creo que ese chip no lo tiene todo el mundo, el de yo tengo que ser mejor para mi yo de mañana, para mi descendencia si la tengo, para los que me rodean, para mí mismo. Yo creo que ese chip no se tiene demasiado, esa autocrítica y esa ambición por ser mejor, por crecer, ¿no? En su amplio espectro o sea, amplio concepto de la palabra. Y eso es lo que echo de menos. Entonces, yo, sinceramente, con el libro pretendo como dar esos toquecitos que yo era así igual. Si es que yo estaba ahí, por eso lo entiendo tanto, y de hecho no lo critico, porque yo era así. Y gracias a emprender yo me he despertado. Para mí ha sido un despertar. Entonces, pretendo plasmar eso para que quien lo lea, pues, oye, si consigo transmitir y que la persona lo esté también en ese momento vital de leerlo y de entenderlo, y le hace clic, bienvenido, sinceramente. A ver o sea, la influencia que pueda tener un libro como el mío va a ser muy, muy baja, hay que hacer muchísimo más. Entonces, pues yo me planteo, oye, pues es que a lo mejor hay que ir a dar más charlitas o más, hay que meterse ya desde la parte de educación, oye, pues es que hay que ir a dar charlas a la parte más de, esto por ejemplo lo ando reflexionando últimamente, ¿no? Pues yo no sé si pues ya en colegios, en universidades, que la gente lo escuche, sobre todo que lo oigan para que sepan que hay otros caminos y que ya que cada uno elija el que quiera, pero oye, que hay estos caminos también y que son tan buenos como cualquier otro, ¿no? Y que estos tienen, pues, estas cosas. Y yo creo que muchas veces por un absoluto desconocimiento, pues ni se tiene en la cabeza.
Vale, Monse, yo creo que nos queda poquito ya para hablar, pero nos hemos dejado una cosa importante, que es el tema de inteligencia artificial, ¿vale? Que ahora estás muy metida en este tema. ¿Cuándo descubres la IA? Y eso creo que también hace un clic en tu cabeza. ¿Y cómo quieres usar eso en el futuro? Vale, pues yo cuando me puse esos objetivos que antes hablábamos, me limité de yo tengo que llegar a este margen de negocio en creo que era diciembre del 2022. Si para entonces no llego a eso, chapo el negocio. Yo veía, eh, yo veía cómo ese año, el 2022, iba avanzando y ya intuía que no iba a llegar. Y entonces, claro, en el momento que dices, dentro de unos meses voy a hacer este movimiento, tu cabeza ya empieza del de, ¿y qué coño hago? ¿Volvería a emprender? ¿Trabajaría para otro? ¿De qué curraría? ¿Qué puestos me pondría? O sea, empiezas a hacerte esas preguntas bueno, difíciles de contestar, ¿no? Entonces ahí surgió justo la parte fue el boom de la IA generativa con imagen, de Midjourney, etcétera. Yo estaba súper abierta porque estaba en búsqueda, no en búsqueda de buscar empleo, pero en búsqueda mental y escuchando un montón de cosas y muy abierta, estaba con las orejas así, súper abiertas de a ver qué me llega, qué cojo, ¿no? Porque tengo unas ganas de agarrar algo tremendas. Entonces, escucho esto y de repente veo como en Discord me dicen, mira, Mon, y veo en Discord barra imagine una frase y que se hace una imagen. Y para mí fue un momento que acaba de pasar. Yo que llevo toda la vida en imagen, con una cámara entre las manos, de repente a través de texto genera una imagen, o sea, me hizo así, pum, la cabeza. Recuerdo esa noche no parar. Me hice una cuenta de cómo esto va esto de Discord, viéndome un tutorial de Discord, pues eso, y empecé a hacer imágenes a saco, pensando en que iba a montar, en que sería mi siguiente negocio, que cuando cerrase foto montaría algo por ahí. Luego vi que no tenía que cerrar nada, que lo que podía hacer era implementar. Y entonces metí toda la parte de IA dentro de la empresa, con sus fricciones del equipo. Pero me las fumé todas. Y metí toda la parte de IA generativa en poner, pues yo qué sé, para productos, los fondos generados por IA, cambios de cara en modelos, que había un cliente que lo necesitaba muy mucho, y la verdad es que todo un éxito. Entonces ahí como que arrancó y lo cogí con muchísima fuerza. Y de eso lo fui publicando todo, todos mis avances lo iba poniendo en LinkedIn, todo. Que fue gracias a eso también cuando yo fui a tocar la puerta de mi actual socio, ¿no? De David, para vender la empresa, él estaba ya viendo todo eso que yo estaba publicando. Entonces, mi mirada está absolutamente puesta en el futuro, ¿no? Y fue parte del motivo de la venta, mi transparencia en cómo le conté la situación, porque yo no le coloqué el muerto a nadie, ¿no? Para mí era muy importante esto. Que así lo sentía, que no era ningún muerto, pero para mí era coloco un poco el muerto. Y, y con y toda esa parte de IA, por ejemplo, pues eso fue lo que me ofrecieron el puesto de dirección de innovación dentro del grupo. Entonces, para mí me sorprendió porque nunca había estado yo en innovación, en el sentido ni siquiera mentalmente, ¿no? Aunque los últimos ¿Crees, años crees que tampoco si no más. crees que si no hubieras llegado a, a meterte en el tema de la IA con Photo e-commerce, no hubieras vendido? Seguramente. Seguramente, porque yo cuando a nosotros nos compran porque el grupo Wing Group está en pleno crecimiento. Cuando nosotros entramos había 7 empresas y se estaba buscando, había una de ellas, por ejemplo, de blockchain, y se estaba mirando mucho el cómo crecer. Entonces yo cuando le digo a mi socio, oye, mi socio después, que yo era socia sola, cuando le digo a mi posible socio, yo esto lo voy a cerrar porque financieramente no lo saco y además lo que a mí me interesa es la inteligencia artificial y es por donde me quiero mover, me dijo, no te preocupes, que a mí se me da bien hacer negocios rentables y ese es el problema, se remontará y puedes llevar la parte de inteligencia artificial. A mí pues me cayó la silla, el boli y todo porque dije, mi sueño hecho realidad, ¿no? Y estoy segura de ella y que si no me hubiese metido con la IA no hubiese vendido. Ujú. Sí, y de hecho ha sido uno de los principales servicios que hemos facturado.
no de rentabilidad, pero sí en facturación, que hemos hecho a partir de ahí, un montón. Entonces, luego, con toda la parte de entrar en el grupo, ya con toda la parte de, yo hablo con David y le digo, oye, ¿cuánto te interesa a ti que la IA entre en el grupo? No solo en fotografía y e-commerce, en el grupo. Y me dijo, hombre, pues molaría. Digo, pues si me das cancha, me voy con ello, ¿no? Y monté un comité de IA y empecé a formar cultura de usar la inteligencia artificial, cómo se podía usar, mirar ciertos En proyectos, todo el grupo. en todo el grupo. Entonces, pues con departamentos como desarrollo, que va a ser prácticamente pues, el 50-60% de la plantilla es de desarrollo, pues yo obviamente pues, no sé nada de desarrollo, pero es generar el contexto para que ellos pues, puedan hacer, y de hecho se usa en parte, ¿no? Eso se quedó en funcionamiento. Y toda esa parte de avanzar con la IA generativa dentro del grupo, pues me gustó mucho y me pareció un reto absolutamente súper chulo. De repente estar con pues eso, unas dimensiones de grupo de 120 personas liderando esto. Te Me encuentras con encantaba. recursos también, ¿no? Claro, Que vienes de remar y de estar un poco por detrás, como decías, a justo, estar al frente justo. y con capacidad de hacer cosas. Eso es, y pues eso, con un socio que lo entendía, que tenía la misma visión que yo de poder hacer, que me dejaba hacer, porque me han dejado moverme todo lo que me ha dado la gana. Yo he sentido que me he podido extender mis tentáculos por todo lo que... Es que me han dejado en todos los lados porque me he metido el morro en todos los lados. Y eso pues estaré eternamente agradecida, porque la verdad es que súper bien. Y luego con mi salida, que al final es porque cogí también la dirección de comunicación y esa no me gustó, y ahí ya hablé con David y ya dijimos, bueno, pues perfecto, pues hasta aquí. Ya con mi salida yo no quiero ir, por ejemplo, por la dirección de comunicación, ¿no? Yo lo que quiero es seguir yendo por la IA. Y todavía no sé darle forma a lo siguiente, pero sí que, por ejemplo, ahora con la parte del libro, pues habrá una parte de IA, aunque no es un libro de IA, pero habrá una parte donde hable de pues, lo que estamos hablando aquí un poco más en profundidad. Y me voy a hacer un máster se llama Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial, que al final lo que hace es unir inteligencia artificial y negocio para, por ejemplo, lo que dice en Win Group de intentar meter bien la IA y optimizar cosas con IA, hacerlo con mucho más, poderlo hacer en una siguiente etapa con muchísimo más criterio y mucha más base de conocimiento. Entonces, pretendo hacer estas dos cositas y espero que, como tope, después del fin del máster, que son pocos meses, arrancar lo siguiente, que me apetece mucho volver a emprender. Y si volvieras a emprender, cuando vuelvas a emprender, ¿te gustaría hacerlo sola? ¿Te gustaría hacerlo en compañía? En compañía. He sufrido mucho estando sola en foto. Y fíjate que mi marido me ha ayudado muchísimo, pero en muchísimos aspectos. Pero luego la decisión era mía siempre. Y nunca la podía... Y luego a mi marido hubo un momento ya que ya no le podía cargar más. O sea, que le trataba como un socio y no lo era. Entonces, bueno, que él tenía sus cosas, ¿no? Obviamente. Y yo Sus hubo un objetivos, momento... ¿no? Ahí en la pizarra. Sí, efectivamente, él tenía que cumplir esos objetivos. Y ya hubo un momento en que yo también, cuando empecé con la parte de EOS y demás, yo también dibujé una línea ahí de saca Corti de foto. O sea, sácale, que no cobra el tío. Que vale, que te ayuda porque, pues, razones obvias, pero ahí ayudaría a ayudar. Y el tío se había volcado mogollón y pues, no tenía tiempo. Y también a nivel de pareja, eso nos afectaba, Claro. obviamente, ¿no? Y se había comido ya unos cuantos baches de foto de haber tenido que hacer un montón. Es que ha remado el tío, ha remado un montón. Y entonces, y yo luego veía como otros socios, ¿no? Tenían otros con los que hablar y demás. Y decía, joder, es que yo no tengo eso. Es que, ¿y cómo me enfrento a esto? Y es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo alguien que me complementase en las partes donde yo no era buena. Oye, porque las partes que eres buena, pues bien, pero si tienes a dos que se van más o menos con la misma preocupación y encima son complementarios en las cosas que saben, pues de puta madre, es que ya no, pues eso. Entonces, no me gustaría hacerlo sola porque lo echo mucho de menos. Espero no caer en esa parte. Porque a lo mejor luego me veo en la situación y digo, pues tiro, porque soy capaz. Soy capaz en el sentido de volver a meter ahí, pero si no veo otra, porque también te digo, no me asocio con cualquiera, pero me gustaría que no fuese sola. ¿Cómo es o cómo crees que va a ser emprender con un hijo? Supongo que
que parte de ver el futuro viene por ahí también, ¿no? Cambia mucho la responsabilidad que tienes. Em, Ya no quizás digo a sí nivel de que gestión, ¿eh? A nivel de gestión de horarios y tal, que supongo que ese es otro tema, pero a nivel personal, ¿tú cómo percibes el riesgo cuando tienes más responsabilidades? a ver, sí que es cierto que yo, por ejemplo, con foto me he tirado muchos meses y yo creo que si lo sumo serían años sin nómina. Y hemos estado los dos, cada uno en sus negocios, mi pareja y yo, en situaciones de riesgo en las que no sabíamos si íbamos a tener algo que traer a casa. Eh, yo, por ejemplo, recibí una herencia en vida de mi padre, que fue con la que monté el negocio, que obviamente ahora no tengo. Nosotros compramos la casa y habíamos ahorrado lo suficiente para esa entrada de hipoteca. No vería, me costaría ahora verme con una situación similares a esas, de tener que estar sin nómina, de tener que meter mucha o poca pasta, no sé, poca no pasa, pero también el poco y mucho de cada uno es diferente, ¿no? Pero tener que meter cierta cantidad de pasta que se pueda quitar de una posible educación de mi hijo. Entonces, esa parte me impone un poco más. Pero bueno, hay otras formas de hacer, entonces buscaré esas alternativas. Cuando tenga la idea clara, no me quiero poner en tanto riesgo como a lo mejor he tenido. También es cierto que aquí miro cómo también está mi pareja, porque en el fondo somos dos. Y a esto me refiero, cuando los dos hemos estado puteados, no teníamos hijos, entonces éramos nosotros y ya está, ¿no? Yo siempre podía llamar a mi padre, "Pa". Por suerte no lo tuve que hacer demasiadas veces, algunas sí, y él podía llamar a su madre, de mamá. Eso siempre lo tienes, ¿no? Para los que lo tienen. Entonces, quitando eso, para mí eso es lo que cambia. Intentar no meterme ahí. Pero por lo demás, Lo vas a volver a hacer. sí, no veo por qué no. Bueno, si vamos a ir acabando ya, te voy a hacer un par de preguntas para acabar y es que nos recomiendes un libro y que nos recomiendes a una persona para traer al podcast. Vale, ¿has entrevistado a Cortilla? ¿No? Me parece muy Pues te raro eso, ¿eh? recomiendo a Corti, a mi Bueno, marido. cuando publique el libro, que va a publicar Sí. un libro con nosotros próximamente, así que aquí estará, si quiere. Y si no, bueno, a Pepe lo has entrevistado ya de No, Minimalist. a Pepe no, a Pepe Pues no. a Pepe. Vale, Entrevistaré a Pepe Pepe. está, Pepe está en proceso de escritura, así que bueno, quizás para cuando lo publique será buen momento. Bien, bien. Y libro. Mira, yo el último que tengo aquí en la mesa empieza con el porqué. Es el que, de hecho, me lo he leído hace muy poco. De hecho, tú y yo hemos hablado ya bastantes veces de este libro. Para mí, pues, se podría reducir a lo mejor un cuarto del libro, porque es un poco repetitivo, no te voy a decir yo que no, pero tiene un mensaje muy importante y es habla del propósito al final. Y yo creo que, por lo que veo, luego estoy viendo, o no sé si lo digo, ves una cosa y ya te la encuentras en todos los lados, pero parece que está un poco de moda, ¿no? Pero no por el hecho de que esté de moda lo recomiendo, sino por el hecho porque si sabes el por qué hacer las cosas, por qué emprendes, por qué tienes hijos, por qué vives donde vives, por qué haces las cosas que haces, todo tiene muchísimo más sentido, todo. Incluso luego tomar las decisiones. ¿Qué decisión tomo aquí? Si tienes claro el por qué, es mucho más sencillo tomarlas. Yo ha sido leerme ese libro y entender por qué, por ejemplo, yo no había podido diversificar servicios en mi empresa. Y era porque no tenía claro el por qué. Y porque sí, tenía claro el qué éramos, pero no el por qué éramos. Y si esto lo hubiese tenido más claro, creo que los mensajes al equipo hubiesen sido diferentes en algunas cosas, la cultura hubiese sido en cierta manera otra y creo que hubiese conseguido otras cosas que no entendía por qué no conseguía y ahora creo que pueda ser por eso. Así que recomiendo eso, es de Simon Sinek. Muy Empieza buena con el por qué. recomendación. También podemos recomendar
para el que no quiera comprarse el libro, hay un vídeo en YouTube de Simon Sinek que habla de Golden Circle, muy recomendable, que habla del por qué, ¿no? De el por qué tiene que estar en el centro Eso de ese es, círculo. Ujú. eso es. Muy bien, Monse, pues muchas gracias por la charla, ha sido más de una horilla. Y gracias por la transparencia, por ser tan directa y sobre todo por querer volver a emprender después de haber sufrido tanto en un negocio. Yo creo que te va a ir bien, seguro, en el siguiente emprendimiento porque bueno, tienes mucho aprendido, ¿no? Y creo que ese libro pues, va a transmitir mucho a la gente que esté empezando a emprender o que esté pensando en emprender un negocio o para todo aquel que quiera conocer experiencias de otros, que siempre es muy enriquecedor. Pues nada, agradecerte las palabras y por la invitación también y también por haber dicho que sí, ¿no? Al proyecto, que también es un apoyo, ¿no? El encontrar vuestro modelo de negocio que pueda impulsar oye, sacar un libro porque una cosa es decidir escribir un libro y ahora cómo lo hago, ¿no? Y ahí, pues cuando me encuentro con vosotros, que es una alternativa de puta madre, digo, genial. Ya cuando hablamos, oye, tengo 2 libros. Ya me dijiste, uno no me encaja, pero el otro sí. Digo, pues ya sabemos por dónde empezar. Así que gracias a ti. No, bueno, no sé. Pues nada, espero que lo estés pasando bien también con la campaña y que disfrutes un montón del proceso, que es algo nuevo para ti. Y Sí, espero que lo veamos pronto publicado. espero que sí y que ganen las mariposas. Veremos, veremos. Hay debate. Creo que van perdiendo las mariposas. Sí, pero a lo mejor eso me va a dar igual. Al final vas a decidir tú, que para eso es tu libro y son tus mariposas. Muchas Eso gracias, es. Monse. A ti. Un abrazo. Chao. Chao.